Hola a todos, bienvenidos. Hoy les traigo relatos que les helarán la sangre, historias de traileros que en las carreteras más oscuras de México se enfrentaron a algo mucho peor que la soledad, lo paranormal. Estos no son cuentos, son experiencias reales, contadas por quienes las vivieron, así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará pensar 2 veces antes de viajar de noche. Soy Ramón, tengo más de 30 años en las carreteras, desde que era un niño. A lo largo de mi vida he visto todo tipo de cosas en este oficio, accidentes, camiones averiados y hasta a veces a esos compañeros que se pierden en el vicio. Yo siempre me había considerado alguien escéptico, alguien que no creía en leyendas ni en historias de miedo. Sin embargo, lo que me pasó esa noche en la carretera 40 cerca de Hermosillo cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era una madrugada oscura, más de lo habitual. El desierto estaba tan quieto que parecía que el aire ni siquiera se movía. El cielo estrellado era la única fuente de luz, pero aún así, la oscuridad envolvía todo como una manta espesa. Ya llevaba horas manejando solo, sumido en pensamientos que parecían no tener fin. A esa hora, la soledad empieza a pesar en la mente, especialmente en el desierto, donde la ausencia de vida parece amplificar el silencio. El sonido del motor de mi coche era lo único que rompía la quietud, pero incluso eso se sentía lejano, como si estuviera sonando desde otro mundo. De repente, a lo lejos, vi una figura en la carretera, algo extraño, algo que no encajaba con el paisaje árido y vacío. Pensé que tal vez era un camionero con problemas o alguien que había quedado varado. No había forma de saberlo con certeza a esa distancia, pero la duda me impulsó a frenar. El coche chirrió al reducir la velocidad y el sonido se perdió rápidamente en la vastedad del desierto. Mi respiración se volvió más pesada, tal vez por la sorpresa, tal vez por la sensación creciente de que algo no estaba bien. Cuando me acerqué, mi estómago se revolvió al ver lo que realmente era. Un hombre extraño, completamente desaliñado, con la piel de un tono grisáceo, casi enfermizo. Su ropa estaba rota, como si hubiera estado expuesto a las inclemencias del desierto durante demasiado tiempo. Pero lo peor, lo que realmente me heló la sangre, fueron sus ojos. Negros, completamente negros, como 2 pozos sin fondo que no reflejaban ninguna luz, ninguna vida. Era como si todo lo que miraba a través de esos ojos se desvaneciera en un vacío insondable. No pude apartar la mirada, como si estuviera hipnotizado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me gritaba que debía alejarme, que no debía acercarme más. Lo llamé varias veces con la esperanza de que respondiera, de que dijera algo, de que explicara qué hacía allí. Mi voz parecía sonar aún más fuerte en la quietud del desierto, pero él no contestó. En su lugar, cuando me acerqué un poco más, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa que helaba la sangre. Una sonrisa que te hacía sentir que habías cometido un error fatal solo por mirarla. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El aire a mi alrededor comenzó a volverse denso, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. Y entonces, en un susurro rasposo, dijo algo que no logré entender bien, pero sonaba como un murmullo lejano, como si viniera de algún lugar muy profundo. Fue entonces cuando, en un parpadeo, todo cambió. El aire se volvió denso, cargado de un olor a azufre tan fuerte que casi me hizo vomitar. Todo a mi alrededor se distorsionó brevemente, y cuando parpadeé nuevamente, el hombre había desaparecido. Ya no quedaba rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el vacío de la carretera, y mi mente llena de preguntas sin respuesta. Sin pensarlo, pisé el acelerador con tanta fuerza que el coche respondió inmediatamente, saltando hacia adelante en una explosión de velocidad. Mi corazón aún latía con fuerza y podía sentir la presión de lo sucedido apoderándose de mí, como si algo invisible estuviera siguiéndome. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía alejarme lo más rápido posible, pero a medida que avanzaba por la carretera, la sensación de que algo o alguien me seguía no se desvaneció. Mi mente se llenó de imágenes de ese hombre, de sus ojos vacíos, y la angustia que sentí al oír su voz rasposa. Desde ese día, cada vez que paso por esa misma carretera, siento como si una sombra me observase desde la distancia. Algo dentro de mí me grita, me ordena que no mire atrás,
Algo me dice que si lo hago, tal vez lo volveré a ver, y esta vez no estaré solo. La quietud del desierto nunca se ha sentido tan opresiva, y la soledad que antes me acompañaba ahora está impregnada de una sensación palpable de peligro, como si la oscuridad misma tuviera vida. Y aunque trato de convencerme de que solo fue mi imaginación, cada vez que paso por allí, esa sensación de ser observado vuelve a pesar sobre mí, y no puedo evitar acelerar sin mirar atrás. Mi nombre es Héctor, tengo 25 años y estoy empezando en el oficio de trailero. Mi primer viaje largo fue de la Ciudad de México a Monterrey. Todo estaba bien al principio, la carretera despejada, el viento fresco entrando por la ventana, pero a medida que la noche se hizo más oscura, empecé a sentir una presión extraña, como si algo me estuviera observando. Al pasar cerca de Matehuala, vi a una mujer en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era una persona con problemas, así que me detuve. Me pareció raro que no había ningún coche cerca, y aún más extraño que ella estaba vestida completamente de blanco, como si fuera una aparición. Pero, al ser joven e inexperto, no dudé ni un segundo en parar. Ella se acercó a la ventana, con los ojos tristes y la voz temblorosa. ¿Me puedes llevar? Por favor. Algo en su tono me hizo sentir una mezcla de compasión y miedo, pero sin pensarlo mucho le dije que subiera. No sabía que esa decisión me cambiaría para siempre. La temperatura dentro del camión bajó de inmediato, la sentí más cerca, casi como si su presencia estuviera a punto de devorarme. Miré al retrovisor y vi algo espantoso. Sus ojos no reflejaban ninguna emoción, eran vacíos, como los de una persona muerta. Fue en ese momento cuando todo se volvió claro, no era una mujer común. Aceleré al máximo, tratando de escapar de lo que estaba sintiendo. Cuando miré atrás, ya no había nadie, pero el frío y el miedo me acompañaron hasta que llegué a Monterrey. Desde esa noche, cada vez que paso por esa autopista, siento que esa mujer está esperándome. Soy Luis, y tengo años recorriendo las carreteras de México. Soy un hombre que siempre está preparado para cualquier cosa, pero nunca me imaginé que viviría algo tan extraño como lo que ocurrió aquella noche en la Sierra de Chihuahua. La carretera es peligrosa, con curvas que te ponen nervioso y valles profundos donde el silencio es absoluto. Recuerdo que esa noche atravesaba la carretera solitaria, perdiéndome en mis pensamientos. Pensaba en las horas que me quedaban para llegar a mi destino. El tiempo parecía ralentizarse cuando te enfrentabas a la oscuridad del camino. La soledad era mi compañera habitual. A veces me encontraba pensando en lo insignificante que me sentía, un punto en medio de la nada, alejado de todo. De pronto, mi radio comenzó a emitir un ruido extraño. Al principio lo ignoré. Pensé que era solo interferencia, pero luego algo cambió. La estática aumentó de intensidad y entre los ruidos algo comenzó a distinguirse. Una voz, baja, temblorosa, como si viniera de un lugar lejano, emergió de la nada. «Ayúdame, por favor». La voz tenía un tono urgente, desesperado. Me erizó la piel. Pensé que podría ser algún otro camionero en apuros, tal vez un problema en la carretera, así que decidí parar, sin pensarlo mucho. No era raro encontrarse con personas varadas en lugares solitarios como ese, especialmente a esas horas de la madrugada. Detuve el camión y apagué el motor. El silencio volvió a envolver el aire, y solo pude escuchar el latido de mi propio corazón. Decidí bajar y ver de qué se trataba. Al pisar el suelo, una extraña sensación me invadió. El aire era más frío y parecía volverse más denso a medida que avanzaba. La carretera frente a mí se perdía en la oscuridad, como un túnel infinito, y entonces una sombra apareció a lo lejos. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba inmóvil en medio de la carretera, con la ropa desgarrada, como si hubiera estado vagando por mucho tiempo. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero lo que realmente me inquietó fueron sus ojos. Tenían una mirada perdida, vacía, como si no supiera ni cómo había llegado hasta allí. Me acerqué lentamente, pero cada paso que daba, una sensación extraña me invadía, como si algo no estuviera bien. Cuando finalmente llegué a su lado, sentí un escalofrío profundo recorriéndome la espalda. El hombre no dijo nada, solo me miraba con esa expresión vacía y señalaba hacia el frente, hacia el oscuro vacío de la noche. No entendía qué intentaba mostrarme, pero la forma en que su dedo se movía lentamente hacia el horizonte, casi como una invitación, me hizo sentir más incómodo.
De repente, el hombre desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. No hubo ruido, no hubo ningún movimiento, solo un vacío que llenó el lugar. Al mirar al suelo, noté que no había huellas, ni marcas en la carretera. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Sin pensarlo, corrí de vuelta al camión, subí rápidamente y cerré la puerta con fuerza. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que acababa de vivir. De repente, el radio cobró vida nuevamente, pero esta vez solo era estática. Intenté cambiar la frecuencia, pero nada parecía funcionar. Aceleré con fuerza y me fui del lugar. Me forcé a mirar al frente, acelerando cada vez más, pero la tensión no se iba. Y aunque traté de convencerme de que solo era una alucinación, una imaginación desbordada por el cansancio, no pude quitarme la sensación de que en algún lugar de la carretera ese hombre seguía esperando. Desde aquella noche, cuando paso por esas mismas rutas, no puedo evitar mirar al horizonte con desconfianza. El radio siempre parece dar un pequeño estallido de estática, como si alguien estuviera escuchando. Y aunque trato de mantenerme firme, una parte de mí sabe que, tarde o temprano, esa voz podría volver a llamarme desde la oscuridad. Me llamo Eduardo, soy un camionero novato. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Había estado conduciendo desde las primeras horas del día, cruzando el desierto en dirección a Mazatlán. Ya estaba cansado y el sueño me empezaba a ganar. Fue entonces cuando escuché un grito, un lamento que flotaba en la distancia. Detuve el camión de inmediato, preocupado, pensando que tal vez alguien estaba en apuros o necesitaba ayuda. No era raro encontrarse con personas varadas en la carretera, sobre todo en la oscuridad de la noche, donde el desierto parecía devorar el tiempo y el espacio. Miré por los espejos, pero no vi nada, solo la vasta extensión de la carretera, vacía y desolada. Decidí bajar del camión, no sin antes dejar que mi respiración se calmara un poco. El aire estaba sorprendentemente frío para ser tan tarde, y el viento parecía haberse levantado de repente, trayendo consigo ese extraño lamento. El silencio, de alguna manera, se había roto, y un mal presentimiento comenzó a invadir mi pecho. Caminé unos pasos hacia adelante. Fue entonces cuando la vi. A unos metros, una mujer salió de la nada. Apenas la podía ver. Tenía el rostro oculto por un velo negro. Cargaba a un niño en sus brazos. Su postura era extraña, como si su cuerpo estuviera tenso, rígido, como si no tuviera control sobre sus movimientos. El viento jugaba con las telas de su vestido, pero ella permanecía inmóvil. Me quedé mirándola por un momento, tratando de entender si de alguna manera podía ayudarla. «Por favor, ayúdame», me dijo con voz quebrada. No entendía bien lo que decía, como si las palabras le costaran. «Llévame con él, por favor». No sabía qué hacer. Algo en su tono de voz me heló la sangre, pero la preocupación por el niño que tenía en sus brazos me hizo dar un paso adelante. La mujer levantó al niño, que parecía dormir, aunque su rostro estaba inerte, sin expresión alguna. Algo no estaba bien. Sentí una presión en el pecho, una presión que me hizo querer salir de ahí. Fue en ese instante cuando, al mirar más de cerca el rostro de la mujer, me di cuenta de algo que me paralizó por completo. No tenía ojos. Su rostro, cubierto parcialmente por el velo, parecía una máscara vacía. No había nada donde deberían estar sus ojos, solo una negrura profunda, un vacío absoluto. El horror me recorrió como un escalofrío que subía desde la punta de los pies hasta mi garganta. La mujer me miró fijamente, y aunque no tenía ojos, sentí como si pudiera ver dentro de mí, como si sus vacíos fueran capaces de atravesarme. Su expresión, de alguna manera, cambió. Una sonrisa que no reflejaba vida, que era más una mueca que cualquier otra cosa. La atmósfera se volvió aún más densa, el aire cargado de una sensación extraña, como si el mundo entero estuviera desmoronándose alrededor mío. En ese momento me di cuenta que el niño estaba muerto y yo me llené de terror. Cerré la puerta del camión de golpe. Arranqué el motor con desesperación, mis manos temblando mientras aceleraba sin pensar. Miré por el retrovisor mientras el camión arrancaba, esperando ver a la mujer y al niño desaparecer en la distancia, pero ya no estaban. La carretera estaba vacía y oscura como antes, y aunque ya había dejado la carretera atrás, no podía sacarlo de mi mente y hasta ahora no he podido olvidarlo.
Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.